Bueno, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. El día de hoy un programa diferente. El doctor Noel Vidaurre y el doctor Oscar René Vargas andan fuera de Nicaragua cumpliendo funciones laborales. Hemos invitado y agradecemos mucho al director ejecutivo de FUNIDES, Juan Sebastián Chamorro, que haya aceptado la invitación. FUNIDES ha hecho un estudio alrededor del tema de la energía eléctrica. Lo ha hecho un estudio alrededor de los costos comparativos con el resto de la región, cómo hemos incrementado en Nicaragua el uso, la demanda, el abastecimiento, y también tienen una propuesta alrededor de lo que la reducción que debería de considerarse y hacerse aquí en Nicaragua. Así que agradecemos a Juan Sebastián que está con nosotros para exponernos ese punto. Juan Sebastián, bienvenido al programa. Gracias por haber aceptado la invitación en tan corto tiempo. Muchas gracias, Jaime. Siempre un placer estar aquí contigo en el programa. Un saludo a todos los que nos ven. Tema que ha sido familiar, comercial, tema donde vayas, el tema del costo de la energía eléctrica, el tema del costo del precio del combustible, es una plática diaria. La gente no estará en la calle, pero está enchichada, molesta. Los recibos de la luz siguen aumentando todos los meses. La gente no se explica por qué. No solo no se mantiene, sino que se aumenta. Y el gobierno ha dicho, a pesar del reclamo y la solicitud de diferentes sectores, que iba a estudiar esto y que en 3 meses iba a dar a conocer su posición. Pero la semana pasada, David Castillo, director ejecutivo del INE, que es el Instituto Regulador, la voz oficial, mandó una carta a la Asamblea Nacional diciendo que la recomendación de ellos es que no se haga ninguna reducción y que se pague a Albacaruna o a Albaniza la deuda que hay, que esa debe ser su prioridad. El presidente COSEP ha dicho, vamos a esperar la posición del gobierno alrededor de este tema, pero ya hay una posición oficial, pongámosle, no hay reducción de tarifa. El impacto, ¿y cuál es el análisis que ustedes han hecho alrededor de esto? Bueno, antes que nada, Jaime, yo creo que para poner la propuesta que nosotros tenemos en contexto, es importante traer a colación algunos datos e información que son muy relevantes para que la población en general pueda tener un mejor entendimiento de la naturaleza del sector energético en el país. Entonces, en el contexto del sistema energético del país, que se puede pensar en una propuesta, porque algunas personas empiezan a decir, bueno, ha bajado 50% el precio del petróleo, bajémosle la tarifa el 50%. No es tan sencillo hacerlo así al bolsazo, porque hay un montón de elementos que quería compartirlo contigo y con las personas que nos ven en el programa. En primer lugar, ¿qué ha pasado con las tarifas eléctricas en los últimos años? Nosotros tenemos y tenemos una filmina ahí. ¿Vamos a pasar a la primera, Flaco? Tenemos que el incremento en las tarifas eléctricas ha sido considerable. Si uno ve en el 91, aproximadamente las tarifas eléctricas en todas sus definiciones, residencial, comercial, industrial, irrigación y bombeo, andaban alrededor de 30 centavos de Córdoba por kilovatio hora. Estos han venido incrementándose, particularmente después del 2006. Hubo una reducción en el 2009, producto de la crisis económica mundial y la caída del precio del petróleo, pero ahora alrededor andan en promedio de unos 7 a 6.50 Córdoba el kilovatio. O sea, es bastante el incremento que se ha dado en el curso de los años. Una cosa interesante sobre las tarifas eléctricas, Jaime, es de que no discrimina por nivel de consumo, incluso pareciera castigar algunas de las tarifas al mayor nivel de consumo, algo que va totalmente en contra de la mentalidad económica. Si vos compras al por mayor, generalmente tenés un descuento. Ahora, en términos porcentuales, ¿verdad? Pero eso lo hacía el gobierno, según lo ha explicado, y lo explicó aquí César Zamora, sector privado. Lo que pasa es que aquí Nicaragua tenía un problema, según lo analizaban ellos. Había más demanda de lo que se podía suplir. Así es. Y entonces, basado en eso, decía, bueno, la única manera de poder controlar esto, una de las maneras de controlar esto es, vamos a desincentivar el uso de la energía eléctrica.
y que por eso se hizo ese pliego tarifario donde castigan. Realmente la palabra es castigan al que usa más energía. Es que precisamente ese es el elemento en el que nos encontramos en esta circunstancia, que es sumamente positiva. Se nos han alineado dos cosas muy buenas. Primero, de que la matriz energética ha cambiado radicalmente. Ya no estamos en 1991, incluso ya no estamos en el año 2002, donde teníamos cortes y crisis energética. Ya pasamos de una etapa de emergencia donde había que castigar y racionalizar, diría yo, ¿verdad? Y por eso es que vos ves que las tarifas industriales no subían tanto como la comercial, con la lógica de que, bueno, es menos malo afectar a la industria que afectar al comercio. Pero la verdad es de que ahora tenemos una capacidad instalada de generación mayor de lo que el país demanda. La demanda pico de nuestro país anda alrededor de 640 megavatios y tenemos una capacidad instalada de más de 1000 megavatios. Y ya no se diga la capacidad potencial que existe con los volcanes, con los ríos y con lo eólico. De tal manera de que parte de lo que estamos platicando aquí es que se debe moverse hacia una situación donde la emergencia ya quedó atrás y tenemos que movernos hacia una mentalidad de mercado ya desarrollado. Entonces, pero volviendo al tema de las tarifas, si te fijas, en la siguiente filmina, las tarifas se han incrementado en un 15% promedio anual. Hay años, por ejemplo, como en el 92, que aumentó 35%, 27% en el 93. 21%, o sea, son tasas de incremento arriba del 15% y solamente en el año 2009 hubo una disminución de las tarifas, una reducción, pero en promedio hemos estado pagando año con año un 15% arriba de las tarifas. Esto es obviamente tiene un efecto sobre la competitividad del país, sobre la inflación, sobre el bolsillo de los consumidores, sobre la competitividad de las industrias que necesitan la energía eléctrica. Para que nos aclares, hemos estado pagando un 15% de averaje. No, este es el incremento anual, en promedio. Okay. Que si vos pagabas en el 2013 100 córdobas de energía, en el 2014 pagaste 115. Y en el 2007 años pagaste como 130 y pico. Exactamente. Pues. Entonces un 15% sostenido. Este es un incremento, digamos, son pocos los precios que se han incrementado de esta manera. Y se mira bastante más volatilidad después del 2006, ¿verdad? Que se ve que salta bastante la tarifa. De tal manera que estamos hablando de un sector que ha sido incrementado la tarifa de una manera sostenible. Ahora, un dato muy importante que quiero compartir es el siguiente. ¿Cuánto pagamos los nicaragüenses en energía eléctrica? Porque aquí está la madre del cordero. Si pagamos 100 y hay una reducción de un insumo importante como el petróleo del 10%, allí uno empieza a hacer los números y es la siguiente filmina. En la siguiente filmina tenemos los ingresos del sector eléctrico en ventas de energía eléctrica. En el 91 teníamos alrededor de 90 millones de dólares. Era lo que pagaba la factura. Así como vos y yo pagamos la factura todos los meses, Nicaragua paga todos los meses, todos los años la factura. Bueno, esta factura eléctrica ha aumentado de 85 millones de dólares en el 91 a 550 millones de dólares en el 2013. Esto es lo que refería al inicio, Jaime, de que estamos moviéndonos a una situación donde hay un mercado completamente diferente al que teníamos incluso en el 2005. O sea, la comercial y la residencial es la que se lleva el más porcentaje. Y es la que más ha crecido también. Y es la que está siendo más castigada con el pliego tarifario. Así es, así es. Y estamos hablando aquí de un mercado de 550 millones de dólares y en franco incremento, ¿verdad? En el 2014 segurito que esto ya andará rondando los 600 millones de dólares. Pues entonces estamos hablando de que para el sector de la economía esto es un sector que ya pesa y es obvio, ¿verdad? El tema de la energía eléctrica es un insumo que se utiliza para todo, ¿verdad? Se utiliza en las viviendas y se utiliza en la industria. Entonces, este elemento esta gráfica es sumamente importante para entender qué es lo que pasa y por dónde podrían venir la magnitud de los efectos de la caída del precio del petróleo. Ahora, si nosotros lo comparamos con el resto de Centroamérica, Nicaragua tiene la particularidad de que es el sistema que más depende de la energía térmica, de petróleo. Costa Rica, por ejemplo, anda alrededor del 85% en renovable.
Nicaragua anda en el 50%. Entonces, parte de estos incrementos que se han visto durante todos estos años es precisamente por la alta dependencia que tiene el sistema energético nacional al petróleo. Pero con ese mismo argumento uno podría decir, como es el más dependiente, es donde y bajaron los precios del petróleo, es donde más se... ¿A dónde más beneficios podríamos tener de la región? Así es, exactamente. Y como sabemos, pues eso no está ocurriendo. Aunque en el tema del transporte, ya en el último informe del Banco Central de Nicaragua se mira una reducción en el índice de precio al consumidor en el sector transporte, o sea que están reduciendo las tarifas del transporte en el país. Ya se está notando en las cifras oficiales, pero no así en las tarifas eléctricas, ¿verdad? Como sabemos. Luego, en el análisis nosotros tenemos un estudio según los datos de la CEPAL, estos son datos oficiales, de las tarifas con el resto de Centroamérica, ¿verdad? Y como muestra hemos incluido aquí en la siguiente filmina la energía comercial. La energía comercial en Nicaragua se paga a 28 centavos el kilovatio hora. Si lo comparamos con el resto de los países de Centroamérica, vemos que El Salvador está a 19 centavos, seguido por Costa Rica, ¿verdad?, que depende mucho de la energía hidroeléctrica, Panamá 23 centavos, Guatemala 25 centavos y nosotros estamos en la parte de arriba. Esta es la comercial, pero te podría mostrar también la tarifa eléctrica residencial y la industrial, y es la misma historia, ¿verdad? Tenemos las tarifas más altas de Centroamérica, tal vez quizás, Jaime, con la excepción de los consumidores debajo de 150 kilovatios hora, que sí hay un subsidio importante y estos consumidores están pagando la tarifa más baja para su grupo de consumo en el resto de Centroamérica, pero para el resto de los nicaragüenses estas son las tarifas más altas. ¿Qué es lo que yo dije la semana pasada? ¿Dónde está el presidente de la Cámara de Comercio? Que es el que más debería estar brincando en nombre del sector comercio, porque ya esta tarifa no es justa, de acuerdo a la situación actual de Nicaragua, porque ya tenemos más oferta que demanda y los precios están abajo. Entonces no hay razón, pues, pero ahí nadie sabe dónde está el presidente de la Cámara de Comercio. Bueno, un poco más adelante, cuando hablemos del pliego tarifario, yo voy a hacer el punto, Jaime, que nosotros creemos que no tiene sentido dividir las tarifas en sector. Eso tenía sentido cuando estábamos en una situación de emergencia donde había que priorizar sectores porque no había energía suficiente para todos los sectores. Ahora hay energía para todos y deberían de ser otros los criterios para definir las tarifas. Este pleito que hay, que si el comercio está pagando a la industria, que si la industria está siendo subsidiada por lo residencial, etcétera, esta es una discusión que no tiene sentido. El costo de la energía debería ser el fundamento para definir la tarifa eléctrica. Pero ese es el gran debate que hay ahorita. Así es. Es que el gobierno te está diciendo, o funcionarios del gobierno te han dicho, bueno, si le vamos a bajar al comercio y le vamos a bajar al sector residencial, tenemos que subírselo a la industria y tenemos que subírselo al sector productivo, porque no podemos seguir, pues, estos dos sectores están subsidiando a los otros dos sectores, según la lógica del gobierno. Sí, pero es que lo que pasa es que el insumo principal en la generación de esta energía, que es el petróleo, bajó a un 44% de precio desde el año pasado hasta el presente, y cuidado un poco más, y va a permanecer así durante el 2015. Entonces estás hablando de una situación donde más bien, pensando positivamente, es a qué sector le bajas menos y a qué sector le bajas más, ¿verdad? Para que queden más o menos equiparados y te vayas alineando en la determinación de la tarifa como función del costo. Pero hay un elemento también importante que no hay que dejar el sector más barato es el sector agrícola, ¿no? Sí. Es el que paga la energía más barata. Sí, así ¿cuánto es. paga? 22 y algo, creo que. No, la tarifa es un poco más baja, está alrededor del 17. Es que hay por bombeo, ¿no? Hay por bombeo y irrigación, que son otras dos tarifas, ¿verdad? Y esos son menores, pero algo que está trabando, digamos, esta posibilidad también, Jaime, son las pérdidas técnicas que existen en el sector. Nicaragua todavía se pierde un 23% de la energía que se produce. Es decir, que la siguiente... no, esa no la tenemos, porque solo son números, pero la energía se pierde bastante en Nicaragua, o se la roban, ¿verdad? Entonces, esto es parte del problema importante. No vas a poder trasladar directamente esta disminución de los precios del petróleo porque hay unas pérdidas de hasta el 23%. Pero ese reemplazo, ese es responsabilidad de empresas y responsabilidad de las distribuidoras, ¿no?
el velar que eso no suceda, pues por cambiar las líneas, actualizar las líneas, mejorar las líneas, pues, o sea que ahí dicen que hay líneas tan viejas que con el viento se mueven tanto que ahí se pierde considerablemente energía, pues no necesariamente robo. No necesariamente robo. Hay subestaciones muy viejas, hay pocas subestaciones. No se han hecho por muchos años inversiones en el sector. Ahora, en los últimos 5 años, el sector eléctrico es, en el programa de inversiones públicas, el segundo después de carreteras. Es muy importante la inversión que se ha hecho en transmisiones. Tenemos bueno, se está trabajando en eso. Tenemos CIEPAC, por ejemplo, que es una autopista de energía eléctrica que va desde Panamá hasta México. Eso no lo teníamos. Hay problemas de regulación. Pero no se ha aplicado todavía porque no saben cómo coordinarlo. Cómo coordinarse. El caso es el ejemplo clásico de cómo la infraestructura fue adelante de la reforma institucional que tenía que haber entre todos los INES de Centroamérica para que se pudieran platicar y utilizar eficientemente la autopista. Pero y eso vos lo ves, ahora lo ves las pérdidas, se ve el cambio que ha habido. De 31% que había más o menos en el 2004 a un 23%, pero de pérdidas técnicas. ¿Cuál es la averaje en el resto de Centroamérica? Mira, los países que menos pierden son El Salvador y Costa Rica, que tienen un 12%. Honduras, casualmente, el avance que ha habido en Nicaragua en disminuir las pérdidas ha hecho que, y Honduras no ha hecho mucho, ha hecho que Nicaragua ya sea el segundo país y no el primero en pérdidas en la región. Pero esto sigue siendo un bloque clase, un cuarto de la energía se pierde de alguna manera. Y el robo también es importante. Aquí no estamos hablando solamente de la casita que se le pega con el alambre, aquí estamos hablando también de robo de industrias y eso que es sumamente importante. Entonces la responsabilidad también es compartida, ¿verdad? También hay un papel importante aquí de parte de los consumidores, ¿verdad? Esas pérdidas deberían de bajar, y lo traigo a colación porque, de nuevo, una reducción tan drástica del precio del petróleo a veces no puede aprovecharse de una manera tan directa porque tenés este tipo de problemas estructurales. Otro problema estructural que tenés es que el mercado es muy pequeño. Como mencioné anteriormente, 640 megavatios de capacidad máxima instalada, de demanda máxima en el país. Esto hace que solamente tengamos un 39% de la demanda de Costa Rica, por ejemplo. O sea, nuestro mercado es mucho menos de la mitad de Costa Rica, mucho menos de la mitad, un 43% de Honduras. Entonces, ¿qué problema tenés en esto? De que estos sistemas dependen de lo que se llaman economías de escala. Entre más grande tenés, caso de Guatemala, por ejemplo, tenés mucha más eficiencia en los sistemas porque tenés sistemas más grandes. Pero es también como, pues, es como un círculo vicioso. O sea, no consumimos más porque nosotros estamos, el cobro está hecho para castigar al que consuma. Entonces, ¿cómo voy a consumir más si yo consumo más me castigan más? Entonces mejor me quedo, pues. No tengo ningún incentivo para comprar más energía. No tengo ningún incentivo, al contrario. Tengo cláusulas que me desincentivan a comprar energía. Así es, ¿no? Y la tarifa precisamente es porque nosotros insistimos de que el pliego tarifario, el concepto del pliego tarifario tiene que revisarse de alguna manera para meter elementos de lo que vos estás mencionando. En la mayoría hemos analizado las tarifas de Centroamérica. Aquí tengo el pliego tarifario de Guatemala. Alcanza, Jaime, en una página, y que incluye además el peaje que se le paga a la equivalente de Enatrel allá en Guatemala. Es una sola página. En una sola página ellos definen el precio de todo su sistema eléctrico y lo definen en base a un concepto sumamente básico, que son dos en realidad. Uno, el tiempo del día, la hora del día en que se está consumiendo esta energía, si es pico o fuera de pico, y la potencia de la energía, si es baja tensión, si es media tensión o si es alta tensión. Todo eso lo definen de la manera más sencilla en un pliego tarifario, porque el concepto de un pliego tarifario, y está establecido en la ley nacional, ¿verdad? O sea que no tenemos que reformar ni pensar en grandes reformas, es que el pliego tarifario debería estar basado en 4 conceptos fundamentales. Uno, la eficiencia económica, Jaime. Es decir, que el precio de la energía debería estar lo más asociado al costo de la producción, lo que sería en un mercado
normal. La energía no es un mercado normal porque tiene unas características físicas de infraestructura, etcétera, pero hay que acercar el tema de la tarifa lo más cercano a lo que sería en un mercado competitivo. El segundo elemento es la sostenibilidad financiera. No podemos bajar 100% la tarifa porque entonces podemos comprometer la capacidad financiera de las empresas que están metidas en el negocio, como son la distribuidora, como son la comercializadora y como son los generadores, de tal manera de que la tarifa tiene que tener también este criterio. Simplicidad. No tiene sentido de que alguien le tome, y a nosotros nos tomó un montón de tiempo analizar todas estas tarifas porque es un libro, ¿verdad? Tenemos tarifas eléctricas de alumbrado público para San Juan del Sur y para el municipio del Viejo, para el municipio de Managua, para el municipio de Estelí. Tenemos tarifas eléctricas para estaciones de radio, para iglesias, para pequeños, para medianos. Tenemos 3 definiciones de energía eléctrica para industrial. Tenemos toda una complejidad, creo que son como 92 tarifas eléctricas sin incluir los peajes por que cobra Enatrel. Cobramos por el número de línea, trifásica, monofásica, etcétera. Entonces la simplicidad es un criterio fundamental, que sea fácil de leer, que yo te lo pueda dar en una página y que cualquier persona lo pueda entender. Porque ¿qué es lo que pasa? Vienen inversionistas y, bueno, ¿y cuál es el costo principal aquí en Nicaragua? El costo de la energía eléctrica. A ver, ¿cómo se cobra? Y te ponen el libro en la mesa. Por otro lado, van a Guatemala y les dan esa página. Entonces, mucho más sencillo, mucho más fácil de entender. Entonces, el criterio de simplicidad es importante. Y el tema final de la equidad, de que si van a haber subsidios que sean bien definidos, como el caso de los hogares de menos de 150 kilovatios hora, pero que no haya una discriminación entre sectores, porque entonces tener las discusiones, ¿por qué yo estoy subsidiando? ¿Por qué el otro está pagando? Entonces, resumiendo, los 4 elementos que deberían de haber en un pliego tarifario correcto es la eficiencia económica, lo más apegado posible a los costos de producción, la sostenibilidad financiera, que podamos tener un sistema eléctrico saludable, sano, fuerte, vigoroso, la simplicidad, que pueda ser explicado en una página, y la equidad, de que no existan estos subsidios cruzados a menos que sean definidos por una política social, una política nacional, como el caso de los 150 kilovatios para abajo. Entonces, si vos juntás todos estos elementos, vos te das cuenta de que el pliego tarifario que existe actualmente no cumple con estos elementos. Difícil de entender. Es difícil de entender, ha llevado al sistema a problemas económicos y está muy lejos de los costos de producción, como podemos ver en la comparación con el resto de Centroamérica. Me decía un funcionario del gobierno, Jaime Messi, que tiene que ver, que trabaja en esta área, pues, va a ser muy difícil que en Nicaragua se cambie el pliego tarifario. No se quieren correr el riesgo, porque supongamos, me dice, que se le reduce al sector comercial, al sector comercio, y se le reduce al sector residencial, se le va a tener que subir al sector productivo, poquito, pero se le va a tener que subir. Pero, ¿de dónde vamos a recuperar nosotros? Decía, imagino que hablando de la distribuidora, pues, o el mismo gobierno, la diferencia que van a perder por la reducción del cambio del pliego tarifario. Entonces ellos no se tragan la propuesta del sector privado, que con el volumen va a compensar lo que está reduciendo de tarifa. Parece que el gobierno no se lo traga. Dice, le veo de poca a cero probabilidades, me dice, que haya cambio de pliego tarifario. Y estoy hablando de hace varias semanas, ¿verdad? Y lo veo más probable, si hay algo, en la reducción de tarifa. Así es como, de acuerdo con las conversaciones que vos tenés y los estudios que ustedes hacen, esa es la política del gobierno, esa es la filosofía del gobierno. Bueno, es que yo creo que la preocupación está en qué puede ocurrir si el precio del petróleo vuelve a subir, ¿verdad? Entonces, ahí es donde los criterios del pliego tarifario te pueden ayudar a resolver el problema. Ahorita no hay una asociación entre la tarifa y el petróleo. Entonces vos puedes definir perfectamente, Jaime, una política pensada en largo plazo, donde tu pliego tarifario de alguna manera esté amarrada al principal costo de producción, que es el crudo. Y entonces ahí te proteges
porque entonces frente a la población vos les decís, bueno, subió la tarifa porque el precio está subiendo, pero igualmente bajó la tarifa porque el precio del petróleo bajó. Pero si el pliego tarifario fue hecho para desincentivar el uso de la energía, porque el gran problema era, como lo explicó César Zamora aquí, era que había mucho más demanda que oferta. El pasado. Pero eso ya pasó, ¿verdad? Entonces ahora tenemos mucho más, hay más oferta que demanda. Sí. Entonces, pues ya la lógica del pliego tarifario dejó de existir. Así es. Entonces lo que hay que hacer, decía, es quitar el castigo, decía César. Quitar el castigo, porque aquí todos los nicaragüenses estamos siendo castigados. Vos quitar el castigo, y eso va a hacer que cuando ya no estés castigado, vos no tengas miedo de consumir, vas a consumir más, las distribuidoras van a distribuir más, nos van a comprar más, las generadoras vamos a producir más. Todo el mundo gana, ¿ves? No le veo tan complicado, decía César, porque el gobierno no entiende eso. Bueno, mira, Jaime, o no es tan fácil. En honor a la verdad, a ver, te pongo el ejercicio a vos, es decir, si a vos se te baja el 20% de la energía eléctrica en tu casa, muy probablemente no vas a tener el aire acondicionado, si lo tenés un 20% más de tiempo, porque hay una cantidad de tiempo finita en el día. Esto se llama economía de que la energía es relativamente inelástica, no varía tanto el consumo. El beneficio, que es algo que nosotros hemos resaltado en FUNIDE, va por otro lado, es que una reducción del 10% de las tarifas te permite a vos de que cada hogar en Nicaragua se ahorre anualmente 480 córdobas. 480 córdobas no podrá sonar mucha plata, probablemente es menos de lo que tenés en la cartera en este momento, pero para mucha gente es mucha plata. Y si lo multiplicás ese 480 córdobas por 800.000 usuarios, estás hablando de una liberación de recursos que antes se iba en pago de energía eléctrica de 15 millones de dólares anuales. Esos 15 millones de dólares anuales se van en, qué sé yo, mejores útiles escolares, el uniforme, pagar deuda, pagar consumo. Porque ese argumento el gobierno te dice que esa gente por la cual vos estás hablando ahorita ya están cubiertas con el subsidio. Sí, pero entonces te dicen, o sea, ya están cubiertos, no lo vas a volver a cubrir 2 veces. ¿Ves? Y el sector eléctrico industrial, por ejemplo, si vos reducís, y aquí tengo la siguiente filmina que quiero mostrarles. Pongámosle el siguiente, flaco. Si vos hicimos una simulación de la disminución de las tarifas eléctricas de 5%, del 10% y del 25%. O sea, aquí, Jaime, no estamos hablando de bajarle el 50%, como sostienen unos, el 40%, por los elementos que he mencionado anteriormente. Hay pérdidas, hay dependencia del petróleo, del 50%, etcétera, pero asumiendo de que vos le reducís el 25%. A todas las tarifas, ¿verdad? De una manera pareja. En residencial estás hablando de casi 40 millones de dólares, ¿verdad? Pero mira lo que pasa en el sector comercial, 51.7 millones de dólares con reducirle el 25%. En el industrial el 40%. En irrigación y bombeo, como son muy pequeños, pues no tenés mucho ahorro por ese lado. En otras palabras, si vos reducís un 25% la tarifa eléctrica en el país, vos tenés una liberación de recursos de 153 millones de dólares anuales, ¿verdad? Porque va en esos 3 sectores. Te puedo comprar efectivamente de que el residencial... Eso es lo que debería de recibir el país, la distribuidora, pongamos. Exactamente. Lo que deberíamos de pagar los usuarios. Así es, exactamente. Asumiendo que nos quedamos consumiendo lo mismo. Asumiendo que... O sea, vos ahí no estás calculando que por la reducción de la tarifa va a haber un aumento no lo estamos asumiendo por la razón de que es inelástica que te mencionaba anteriormente, pero como vimos en una de las primeras filminas, la energía eléctrica ha venido aumentando, entonces los ahorros podrían ser más, ¿verdad? Entonces, ok, te compro el tema de que esos 40 millones de dólares en el tema residencial no se van a ver tanto porque efectivamente le estás ayudando, aunque hay un 20% de consumidores residenciales que están arriba de 150 kilovatios hora, ¿verdad? Entonces ahí va a haber una disminución también. Y en la parte comercial y en la parte industrial también se va a ver. Si no nos queremos ir con el 25%, un 10%, un 61 millones de dólares ahora, ahorro nacional. En esta simulación que ustedes hicieron,
lo hicieron con el 25% parejo para todo el mundo. Para todo el mundo, para todo el mundo. ¿Verdad? No lo hiciste diferenciado, pongámosle, sí. ¿Cuáles son los sectores más castigados ahorita? El residencial y el comercial. Sí, así los es. más beneficiados son el sector productivo y el sector industrial. Así es. Supongamos que vos haces un 25% a los dos más castigados y solo le reducís el 5% a los dos que son más beneficiados, que todavía lo deja competitivo a nivel centroamericano, es menos todavía. Bueno, mira, me estás pidiendo que haga una simulación específica, que no la puedo saber aquí en la cabeza. No, correcto. Pero en la siguiente filmina te voy a mostrar una simulación que nosotros hicimos diferenciada. Pongamos esta simulación, que es de 99 millones, proponemos lo siguiente: bajar la residencial un 25%. Y se convertiría Nicaragua en la segunda tarifa más baja de Centroamérica. Reducir la industrial un 17%. Ah, bueno, ahí va. Va para ser en la tercera de Centroamérica. Y reducir la comercial un 11%. ¿Verdad? ¿Por qué estos números? Porque lo que queremos es equipararlas a algo. Acordate lo que te dije, el elemento fundamental es que las tarifas deberían de no estar discriminando por sector. Si vos haces eso, 25% del residencial de reducción, 17% industrial de reducción de la tarifa y 11% en la comercial, reducción de la tarifa, tenés 99 millones de dólares de ahorro. ¿Verdad? Entonces vos acabas de decir de que solo en el mes de enero se había dejado de pagar 35 millones de dólares. Esas son las cifras del Banco Central. Sí, entonces estos son números anuales y hay que ver luego, podemos platicar de la implementación de esto, que también tenemos una propuesta, pero si vos implementás esto, ¿verdad?, que le daría un buen respiro a los consumidores, todavía te quedaría plata para pagar la deuda de los 200 millones. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no baja? ¿Por qué proponemos una reducción de esta índole? Porque hay que pagar esa obligación que está ahí, ¿verdad? Que no tenemos los detalles del contrato, ni quién la debe, ni quién la paga, ni nada, pero sí sabemos que existe porque todo el mundo la menciona y por lo tanto hay que tomar en cuenta esa responsabilidad que hay que pagarla, ¿no? Vamos, tengo que ir a un cambio y regresamos con más análisis y propuestas que tiene FUNIDE alrededor del tema de la energía eléctrica. Si el Banco Central dice que se dejó de facturar o de pagar 35 millones de dólares y los consumidores pagamos esos 35 millones de dólares porque a nosotros no nos bajó la tarifa, quiere decir que esos 35 millones de dólares se pueden o se deberían de estar abonando a esa deuda. Decía el Chanito la semana pasada que lo tuve aquí en el programa. Ahí estamos claros, dice, que ahí hay un bolsón de por lo menos entre 50 y 60 millones de dólares, Chanito. Ahí hay 60 millones en la cuenta de alguien, pues de alguna institución, en algún lado hay 60 millones de dólares. La pregunta es qué se puede hacer con ellos o qué se debería hacer con ellos. Podría decirse, ustedes dicen, aplicamos una tarifa diferenciada de acuerdo a la última propuesta, es una tarifa diferenciada y que la diferencia se pase ustedes están hablando del ¿cuánto? El 10, 15, 17, 25, 17% y algo. Y 11, sí, y 11. Y el precio se ha reducido en un 50%. Quiere decir que todavía estaría aplicando un 25% a la deuda, más o menos. Más o menos, Jaime. Acordate que tenemos dos... Bueno, me la aclaras después del corte, pues te dejo la inquietud. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDE. Ya volvemos. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDE. Estábamos hablando de la propuesta de ustedes, tenían dos propuestas, una que fuera pareja, un 25%, lo cual liberaría alrededor de 159 millones de dólares anuales, y otra propuesta de que se haga una reducción diferenciada, pues 25 para un sector, 15 para otro sector, 10 para otro sector, que liberaría alrededor de 90 millones de dólares. La pregunta es, en esa liberación, también está quedando plata en la propuesta que ustedes están haciendo para pagar la deuda de Caruna. Sí, así es, efectivamente, porque los ahorros que han habido en el sistema son mucho mayores que eso, ¿verdad? Primero no puede, el petróleo ha bajado un 45% de su precio, ¿verdad? Pero no puede trasladar automáticamente los costos de producción en un 45% porque tenés una matriz que depende que no solamente es alto, el 50% de petróleo, y tenés las pérdidas. Esos son dos bloques importantes que impiden de que vos puedas trasladar directamente. Si
toda la matriz energética, si todo el parque de generación dependería del petróleo, entonces ahí sí podría, y no tuvieras pérdida, ahí sí pues se lo traslada directamente. Pero estamos hablando también, pero estamos hablando sobre un precio que no es el precio, o sea, nosotros estamos hablando sobre el precio de combustible general, pero lo que nosotros consumimos es el búnker, para la generadora, pues, que es más barato inclusive que este precio, pues está hablando de, y que ha bajado, de $10 más barato que el precio, o sea, si aquí estamos hablando de 45, el búnker anda en $36, $37, algo así, pues. Y que ha bajado igual que el búnker, que el petróleo, perdón. Entonces, la lógica nuestra de la diferenciación de tarifas es para que se vayan equiparando e irnos moviendo hacia una tarifa que se parezca más a una tarifa basada en los costos de producción. Y pensando, por eso hacemos mucha referencia nosotros a Centroamérica, tener la segunda en residencial más cara de Centroamérica. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos la más cara, pasar a la segunda. ¿Por qué no es la más barata? Porque tenemos pérdidas, ¿verdad? La tercera más barata en la parte industrial y la segunda en la parte comercial. Nuestra propuesta tiene una lógica de competitividad, que no nos vean como el país más caro de Centroamérica, sino tratar de ser cautelosos con una propuesta que sea realista, pero que tenga un ojo en la competitividad, porque muchas inversiones se nos han ido por el costo de la energía. Entonces tenemos que irnos moviendo hacia esa lógica. Definitivamente, ¿verdad? Y dejar un mecanismo de que esto no quede fijo, sino que vaya dependiendo, como se hace en Guatemala, hay un índice, ¿verdad? Y por eso es que han bajado las tarifas en Guatemala, porque están asociadas al costo del petróleo, por lo menos lo que corresponde a la generación térmica. Entonces, creo yo, Jaime, de que aquí se está dando una buena oportunidad para hablar de estos temas, sobre todo porque el precio del petróleo va a quedar bajo en el 2015. Vos decís que la posición oficial es que no va a haber nada, que no. Pues porque es la única que hay, que se ha dicho. Por eso, pero esto va a ser la tónica durante todo el año. Ahora, obviamente, han habido ahorros. Entonces, parte de lo que nosotros decimos, mira, tal vez suena muy drástico en reducirlos de un solo golpe todas las tarifas. Ok, hace lo siguiente, trabajar hacia atrás. Los ahorros que se generó en el sistema, estos 35 millones, que es más en realidad, porque aquí el sistema energético viene ahorrando recursos desde el mes de noviembre, incluso el mes de octubre, sobre todo noviembre, diciembre, enero, febrero. Y allí hay un bolsón, como vos decís, de ahorro. Ok, discutamos sobre lo que ya se ahorró y trasladémoslo a menores tarifas, trasladémoslo a sostener la posición financiera de la comercializadora, que si vos recordás hace 7, 8 años era el punto débil del sistema. La situación en la que estaba Unión Fenosa, como se llamaba en ese momento, era sumamente grave, perdía plata fuertemente. Bueno, pensar en la sostenibilidad también de la comercializadora, pagar la deuda. Yo creo que se están generando los recursos, las condiciones, el parque de generación ha aumentado, tenemos un CIEPAC que podemos exportar energía incluso, ¿verdad? Antes no se podía. Entonces las situaciones han cambiado completamente y tal vez no estamos pensando esta propuesta, ya sabemos que no es que la van a ir a agarrar y el día siguiente va a haber un decreto o un cambio ministerial, pero estamos pensando en el mediano plazo. Déjame hacerte una pregunta. Supongamos que, bueno, déjame tirar de esta manera. ¿Hay alguna razón técnica, económica, por la cual el gobierno diga, hombre, no podemos bajar la tarifa aquí en Nicaragua? Bueno, yo creo que la posición económica de algunos agentes, particularmente la comercializadora, con pérdidas del 30%, es todavía crítica, ¿verdad? Y yo creo que por eso es que lo está haciendo, ¿verdad? Porque según mencionan aquí mismo en tu programa algunos generadores, a ellos se les ha reducido la factura de la energía que venden. De 6 a 3, casi un 50%. La factura de la energía que nosotros compramos no se ha disminuido. ¿Ha aumentado? Ha aumentado. Entonces, ¿quién está en medio? La comercializadora. Porque Enatrel paga, se le cobra un... O sea, si el gobierno no baja la tarifa es para proteger a la empresa española esta. Pues pongámosle el término que ha sido el talón de Aquiles del sistema, ¿verdad? Entonces, aquí estamos especulando, Jaime, ¿verdad? Porque aquí sí que no tenemos números de ningún tipo. Esto pues ha costado conseguirlo con fuentes oficiales, etcétera, pero
distribución de recursos no la sabemos. Uno puede inferir de que esta empresa que perdía mucha plata antes y para lo cual se están haciendo grandes inversiones en el país y es la última en el tramo de la comercialización de la energía, pues uno tiende a suponer de que ellos son los que están siendo beneficiados con esta medida. Decía Néstor Avendaño hace unos meses que si aquí se aplicara la reducción en combustible a como se debería de aplicar, eso significaría una reducción de alrededor del 3-4% del costo de producción alrededor de todos los sectores, ¿verdad? Si el gobierno decide, por X o Y razón, o mantiene la decisión que ha hecho el INE y no hay reducción de tarifa porque vamos a pagar la deuda, o por X o Y razón, ¿cuál sería el impacto económico negativo para Nicaragua comparado con los demás países centroamericanos? ¿Cuánto nos resta de competitividad con el resto de los países centroamericanos? A ver, yo por naturaleza no pongo números negativos, ¿verdad? Soy más optimista en las estimaciones. Si uno aplica la propuesta que presenta FUNIDE de la disminución diferenciada de las tarifas, significaría que el Producto Interno Bruto, la producción total del país, en su crecimiento podría aumentar hasta un medio punto porcentual. Es decir, que si crecíamos 4,5%, al 5%. Eso no es para nada despreciable. Y creo que ha sido un elemento, Jaime, que ha sido poco visto en el análisis. ¿Qué efecto va a tener esto en el comercio, en la industria y en toda la economía en general? La inflación. Calculamos nosotros que la inflación podría reducirse en 1,5 puntos, es decir, en vez de estar en 7,5 como estuvo a la mitad del año, que era bien alto, ahí nomás le bajás 1,5%. Entonces hay un efecto positivo en esto. Ahora, ¿qué pasa? Contestando tu pregunta, perdemos competitividad con el resto de la región. Porque ya, si los demás países están bajando sus tarifas y nosotros no lo hacemos, nos estamos todavía alejando más en las tarifas eléctricas. Y esto de que se van empresarios a otros países no es mentira. Esto está ocurriendo de casos registrados. Pero tenemos muchos casos, seguramente los hay, de empresarios que vienen, nadie sabe que vienen, analizan y se van y no invierten en Nicaragua. Pero ya con información oficial sabemos de inversiones que no han venido por este tema. No debe ser, así como yo estoy claro, pues ustedes, y me imagino pues todo el mundo lo quiere ver lo positivo, pero también tiene que estar claro de lo negativo, pues, ¿verdad? Una decisión desfavorable del gobierno alrededor de reducir la tarifa de energía eléctrica tiene que tener un impacto negativo en la economía de nosotros. ¿Cuánto nos va a costar? Sí, no, por supuesto. Y lo que te digo es eso, de entrada significa inversiones que se vayan a otro lado, significa un nivel estable de inflación, porque pues al mantener estas tarifas no tenés este efecto depresivo en algunos costos que se trasladan de alguna medida, entonces tenés efectos de inflación, malestar de la gente obviamente, y sí, pues es decir, una tarifa, seguir estando con la tarifa más cara, ¿verdad? FUNIDE hace un análisis y estudio tomando muchos factores. Ahorita cuando vino el Fondo Monetario Internacional le dio buenas notas a Nicaragua, por lo que es la información que se supo. También reafirmaron que ellos creen que el precio del combustible se va a mantener donde está hasta finales del 2016, ¿verdad? Que eso debería ser un insumo importantísimo para el gobierno. Le preocupa la situación del INSS, del Seguro Social. Déjame agregarte algo para el próximo estudio, la próxima presentación que usted haga. Decía aquí tanto Arturo Cruz como el doctor Aguirre Sacasa, inclusive el presidente del COSEP, José Adán, que ven con preocupación el rumbo de las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos. Vemos y la posibilidad de que Nicaragua quede aislada. Tenemos ahorita el Triángulo del Norte, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras recibiendo extra apoyo o un apoyo excepcional de los Estados Unidos. Tenemos después Panamá y Costa Rica entrando al Grupo de los Pacíficos, que va a significar extra beneficios económicos y mercado
ideales. Esos son factores que pueden influir en ese crecimiento, proyección de crecimiento del 4%, 4,5%, si a eso le agrega que no hay reducción de la tarifa. Por supuesto, es decir, la relación que tenemos con Estados Unidos es más fuerte de lo que mucha gente cree. Sí, y por eso es que, en parte, a pesar de que los motores de crecimiento mundial, Jaime, se han venido apagando. Japón, casi una recesión técnica, Brasil en una mala situación económica, Rusia en mala situación económica, Europa con serios problemas. El único motor que queda ahí medio encendido es Estados Unidos, y por eso es que no nos ha golpeado tan fuerte la situación económica mundial, porque la situación económica mundial no se vislumbra hacia el crecimiento. China está haciendo sus primeros planes de crecimiento del 7%, nunca en la historia reciente, en los últimos 20 años, había tenido un crecimiento tan bajo, ¿verdad?, entre comillas, y están modificando justamente hace 2 semanas en el Congreso del Partido Comunista se habló de nuevas políticas, el ministro de Hacienda habló. Entonces, el Financial Times sacó un artículo alrededor de inclusive la reconfiguración de sus inversiones en el mundo, porque muchas de ellas no le han salido tan bien como quería tampoco. Nosotros tuvimos el privilegio de ser invitados en este almuerzo con el segundo del Fondo Monetario, un ciudadano chino que fue vicepresidente del Banco Central de China, ¿verdad? No es un economista de alto calibre, y nos puso un escenario económico de cierta preocupación. A él le preocupa, por ejemplo, las bajas tasas de inversión que hay en los países desarrollados, y que esto se va a traducir en crecimientos económicos más reducidos en el futuro. Entonces, volviendo a tu comentario, tu pregunta, efectivamente tenemos que ser muy cuidadosos con la relación con Estados Unidos, porque es, digamos, la economía que más nos da negocios que hacer, ¿verdad? Es nuestro principal socio comercial. Hicimos unos análisis estadísticos ahí y vimos de que la relación de Estados Unidos con Nicaragua va alrededor del 75%, porque dependemos mucho de Estados Unidos en las exportaciones, en las remesas, etcétera, y ahí lo que pasa en Estados Unidos nos va a afectar a nosotros. Estados Unidos parece que está enfocado también en relaciones comerciales con el Pacífico, ¿verdad?, con Vietnam, que es un serio competidor nuestro en el tema de las maquilas. Eso tenemos que ponerle mucho ojo, tomando en cuenta de que los TPL ya no vinieron, ¿verdad?, y estas relaciones comerciales pueden incluir TPL con el sudeste asiático. Estos $1.000 millones anuales que se le va a dar a los 3 países del norte de Centroamérica, tenemos que hacer un esfuerzo a ver qué podemos conseguir, porque hay algunos elementos que a los mismos Estados Unidos les interesa que Nicaragua participe. Por ejemplo, este tema de la migración de niños a Estados Unidos, que fue en gran medida lo que provocó esta cumbre, no está ocurriendo en Nicaragua. Entonces, bueno, que vengan plata, ¿verdad?, a Nicaragua para analizar y estudiar por qué es que no se está dando esta migración de niños, para proponer ideas en el resto de los países centroamericanos. En un año electoral o preelectoral, como hay en los Estados Unidos, un año preelectoral como estamos aquí en Nicaragua, donde las decisiones políticas podían influir en las decisiones económicas, ¿ustedes ven una situación de alerta entre Nicaragua y los Estados Unidos? Ahora que los republicanos tienen control del Congreso y del Senado, y aquí no estamos llegando a un año electoral, igual que los Estados Unidos va a estar un año electoral. Mira, la columna vertebral de nuestras relaciones comerciales es el CAFTA, básicamente, y el CAFTA es una ley promulgada. Eso. Entonces, de alguna manera, ese marco legal creo que nos protege. El riesgo más bien vendría de acuerdos comerciales traducidos en leyes nuevas, ¿verdad?, y los republicanos son un poco más hacia el libre comercio, que nos afecten a nosotros en términos relativos. Si le dan, por ejemplo, TPL a Vietnam, aquí vamos a tener algunos problemas en las maquilas. Porque por ejemplo, según mi fuente, estuve platicando con ella de la Embajada Americana la semana pasada, le van a dar a Vietnam, y le van a dar trato preferencial, algo parecido a los TPL a El Salvador, a Guatemala y Honduras, y a Nicaragua lo van a dejar afuera. Eso significa que el sector privado, el gobierno tiene que buscar qué incentivos puede promover para mantener la empresa que tenemos de maquila y zona franca aquí en Nicaragua,
y no se nos vayan. Bueno, mira... Ya no digamos a traer nuevas, pues. Sí, pero al peso político que tienen los tres presidentes del norte, que se reúnen, ¿verdad?, con el presidente Obama y con el vicepresidente Biden, hay que contraponerle la importancia económica que tiene el sector manufactura de Nicaragua para Estados Unidos. O sea, aquí están los intereses, digamos, de las marcas. Juegan un papel muy importante. Sí. Vos no las ves ahí, Jaime, pero ahí están haciendo, sí. Hacen sus cabildeos en los corredores del pasillo del Congreso, ¿verdad? Aunque ahora ya no los dejan tanto caminar por ahí, pero se toman café en algún parque, ¿verdad? Hay cabildeo fuerte de las empresas de marcas que están empujando por el caso de Nicaragua. Eso se sabe, ¿verdad? Hay fuertes intereses. Fíjate que el tema del TPL tenía un componente importante de beneficio a textileras en Estados Unidos, el que se llamaba el 1 por 1. O sea, había una relación de que textileras de Estados Unidos podían, con buenos tratos preferenciales, traer su materia prima, procesarla aquí y luego reexportarla a Estados Unidos. Entonces no creas de que esto es una situación en la que Nicaragua está completamente sola. Hay intereses económicos importantes y te lo está dando el nivel de exportaciones que se está dando de Nicaragua hacia Estados Unidos y su crecimiento de casi 2.000 millones. Esta propuesta de ustedes, ¿se le entregaron al gobierno? ¿Se han reunido con Bayardo Arce, que es el encargado de la parte económica del gobierno? ¿O se le han entregado al COSEP para que el COSEP se le entregue al gobierno? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, esta propuesta ha sido producto de una reflexión. No es una propuesta así como definitiva. Quisiéramos tener más números, en el sentido de que este elemento de competitividad con el resto de Centroamérica lo hacemos en parte porque tiene sentido, pero en parte también porque tenemos que tener más información sobre el tema del manejo de la deuda, etcétera. Hay comunicación, ¿verdad? Lo hemos transmitido, va en el informe de coyuntura y generalmente cuando hacemos este tipo de cosas lo transmitimos también de manera privada a los tomadores de decisión. Una última pregunta, 30 segundos. Yo sé que el flaco ya me está apurando. Si Nicaragua decide no reducción de tarifa de energía eléctrica, podría costarnos medio punto comparado con la competitividad del resto de los países centroamericanos. Nos va a costar competitividad. No sé si el medio punto, me imagino que estás hablando del PIB o el equivalente más o menos a un medio punto podría ser. Es decir, las cosas no son simétricas, ¿verdad? Pero si lo haces, sí ganas medio punto. Si no lo haces, no habría que hacer los números. Así al aire no te lo puedo dar, pero sí habría un costo de competitividad que hay que poner sobre la mesa y hay que discutirlo. O sea, si yo te digo, si yo soy, te digo, mira, si hay reducción de tarifa, crecemos al 5%, pongámoslo. Sí. Si no hay reducción de tarifa, 4,5. 4,5. Entonces me dice, pase lo que pase, 4,5 está garantizado. Pero no estamos hablando en cuenta que los demás países sí están reduciendo la tarifa. Y eso tiene que tener algún costo para nosotros. Ese costo, costo no está equivocado. Ese costo se va a dar en menos inversiones al país y más inversiones en otros sectores, ¿verdad? Y crecimientos más altos en los otros países que te va a permitir, te va a ver de que ya Nicaragua no va a estar creciendo tan rápidamente como las otras economías. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nos vemos el día de mañana, donde estaremos platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Con él vamos a estar hablando alrededor de las relaciones de Nicaragua y los Estados Unidos, el tema del petróleo, el posible nombramiento. Ya están empezando a barajarse nombres que van a venir a sustituir a la embajadora de los Estados Unidos aquí en Nicaragua. Una de ellas es la segunda, que está actualmente en la Embajada de México. ¿Con qué política vendrá? Así que vamos a estar tocando este y otros temas mañana con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa.